En esta ocasión quiero compartir un tema fundamental se llama los elementos del dibujo artístico, los elementos del dibujo como quiera llamarlo. Estos elementos son fundamentales porque nos ayudan a entender el cómo funciona la forma, cómo funciona realmente el dibujo. Y dentro de esos elementos están el punto, la línea, el plano, volúmenes y textura. Hay uno más que es el color, pero para el curso de dibujo básico no necesitamos trabajar con el color por el momento. De modo que aquí voy a enseñar en este tutorial el por qué estas cosas son tan importantes. Vamos a empezar. Primero, todo lo que existe tiene una forma determinada y se compone de líneas, de puntos, de planos, de textura y volúmenes. Y eso es fundamental entender. Vamos a empezar con el punto. El punto es un elemento muy pequeño y es un elemento que produce expresividad en el dibujo. El punto puede indicar una posición en el espacio, el punto puede explicar una dirección específica, el punto puede optar por una construcción de una imagen, como por ejemplo la fotografía es una composición de puntos que nos permiten ver una imagen. De modo que el punto es algo diminuto que algunos dicen no tiene medida, pero sí se puede medir cuando tiene algún tipo de tamaño. El punto inclusive, cuando tiene un tamaño mayor a lo normal, un tamaño grande, en vez de ser un punto, pasa a ser un plano, como por ejemplo lo es un círculo. El punto también puede ser redondo, puede ser cuadrado, puede ser triangular. Podemos verlo de diferentes formas, El punto puede variar muchísimo. Lo importante es que el punto marca un punto, con valga la redundancia, un punto inicial y un punto final en las cosas. Y para nosotros poder tomar medidas, para nosotros poder hacer líneas, siempre nos vamos a valer del punto. Eso es con relación al punto. Por otro lado, también tenemos la línea. La línea es un factor importante porque la línea nos ayuda a tener direcciones. Y cuando hablo de direcciones me refiero a que una línea horizontal, por ejemplo, me puede indicar una dirección específica. Igual también una línea vertical. Cuando nosotros hablamos de la línea en su sentido estricto, la línea es lo que nos hace posible crear un dibujo. Porque sin líneas no podemos crear dibujos. Aun sean líneas difusas, siempre se traza la línea. Entonces es muy importante también saber eso. La línea puede tener diferentes posiciones. Como he dicho anteriormente, puede ser horizontal y puede ser vertical. Las horizontales pueden expresar sensación de calma, de reposo, de falta de movimiento, etc. Las verticales pueden expresar altitud, espiritualidad, volar hacia arriba, etc. Pueden hacer muchas cosas. Y esto es importante porque cuando yo conozco cómo funciona la línea y cómo funciona el punto, me sirve para yo poder expresarme con él. Por ejemplo, si yo quiero hacer que algo se perciba más lejos de lo normal, yo puedo venir y utilizar la línea para hacer que eso se vea lejos o cercano. Por ejemplo, si hago líneas más suaves al lado de esa línea que está aquí, y en la medida que voy alejando lo hago más suave, se puede ver la sensación de que la línea se está alejando y lo que ha cambiado ha sido su intensidad. De modo que parte de la expresividad de la línea nos ayuda a hacer eso. Por ejemplo, si hay algo que está lejos en un dibujo, tiene que ser con líneas más suaves, más finas. Si hay algo que está cerca en un dibujo, las líneas tienen que ser más gruesas, más gordas, por así decirlo. Tienen que ser mucho más intensas, tener un volumen más fuerte, y mientras más fuerte se ven, mientras más gruesas son, implica que visualmente, psicológicamente se entiende que está más cerca. También tenemos el plano, bueno, también tenemos la línea de forma horizontales o de forma oblicuas. Pueden venir de diferentes formas, así, pueden venir inclinadas, pueden venir de forma de zigzag, y cada una expresa algo diferente. De hecho, en la comunicación visual, diseño gráfico, se utiliza mucho la línea precisamente para comunicar ciertas acciones o ciertas advertencias y demás. Eso pueden ustedes hacer un ejercicio y comenzar a ver cosas, elementos de anuncio que usan líneas para expresar ciertas cosas. Entonces es muy importante esto. Esto es como conocimiento general y muy básico. El plano, por otro lado, el plano es una forma determinada que conocemos como forma geométrica que nos indica estabilidad y firmeza en ciertas manifestaciones. Por ejemplo, las formas geométricas básicas, que son el rectángulo, el triángulo,
el círculo, son formas geométricas muy básicas, pero son planos, son planos. ¿Por qué? Porque los planos tienen, en el caso de los planos regulares, que es como se subdividen, regulares e irregulares, en el caso del plano regular, tiene dos dimensiones que son iguales. Por ejemplo, el plano con un cuadrado tiene dos dimensiones que son muy iguales, o cuatro dimensiones que son muy iguales por todas partes. Entonces, por eso se llama plano regular, porque todas sus partes son iguales. En cambio, el plano irregular es desigual en sus partes. Y paso a ilustrarlo. Por ejemplo, el plano regular, aunque puede venir, note esto muy importante, el plano irregular puede venir de un plano regular. Y cuando yo entiendo eso, desde un plano regular yo puedo producir una forma que es variada en su forma, en su lado. Y a su vez, esa forma se llama plano irregular. ¿Sí? Porque salió, o porque sus partes más bien son desiguales, pero yo puedo construirla dentro de un plano regular. Esto es fundamental, fundamental, porque mayormente mi forma de enseñar a las personas es usando las formas geométricas regulares para poder entender o simplificar las formas irregulares que vemos en la realidad, como por ejemplo una flor, una hoja, un elemento que tenga muchas formas distintas, etc. Entonces es muy importante entender eso. También los planos tienen dimensiones, dos dimensiones que hemos mencionado quizás anteriormente. Dos dimensiones que son su altura y su largo. ¿Sí? Dos dimensiones, ancho o altura, largo, como usted quiera llamarlo. Ancho o largo y su altura. Tienen esas dos dimensiones los planos y es muy importante. También es muy importante entender, y todo lo que estoy diciendo es importante para entender el dibujo, es el volumen. El volumen es podríamos decir, una combinación del punto, líneas y planos. ¿Por qué? Porque el volumen es un elemento geométrico que tiene tres dimensiones, que tiene ancho, por ejemplo, tiene la forma de un plano, primero, donde hay altura, tiene profundidad, y tiene altura, ancho, profundidad y altura. Entonces eso hace posible ver un volumen. Hago un ejemplo más grande aquí. Cuando voy a construir un volumen tengo que utilizar puntos para trazar la línea, ¿verdad? Puntos, un punto aquí, un punto aquí, y eso sería un volumen ahora cuando lo convierto en un volumen como tal. Miren, muy importante. Tengo un volumen en el cual tengo el ancho, ¿sí? El ancho, la profundidad y la altura. ¿Sí? Muy importante esto porque el volumen, a diferencia del plano, tiene esas tres dimensiones. Y tanto el punto, la línea, los planos regulares, los planos irregulares, así como el volumen, lo van a utilizar ustedes para poder componer, para poder dibujar y para poder hacer las cosas de manera adecuada en una figura determinada. Finalmente, entonces, cada uno de estos elementos combinados produce ese efecto de dibujo, de gráfico que podemos crear con nuestras manos. El dibujo básicamente es una composición de puntos, líneas y planos que resulta en ser una imagen X. Esto puede venir desde una simple pera, una manzana, una naranja, hasta un rostro humano que se compone de líneas. ¿Y qué es lo que sucede en esta realidad? De que en la realidad, cuando vemos los elementos, no podemos ver la línea fácilmente. Entonces, el reto del pintor, el reto del artista, del dibujante, es específicamente poder extraer, con este conocimiento de los planos, la línea, los puntos, los volúmenes, poder extraer desde la realidad una interpretación de lo que él entiende que es un elemento que está viendo, o la forma que está viendo, o la imagen que está viendo. Es muy importante. Finalmente, la textura, ya aquí hablamos de efectos de textura, simplemente son aquellas formas que tienen un elemento que lo hacen ser suave, rugoso, texturizado, muy texturizado, poco texturizado. En fin, todos los elementos tienen una textura determinada, sea esta suave, o sea esta rugosa, o sea esta muy rugosa. También es muy importante entender que esto es parte integral del dibujo o de la pintura. Muy bien, entonces entender los elementos del dibujo nos ayuda a poder entender la realidad. Y me explico. Inmediatamente yo pienso en una naranja, yo estoy pensando en un círculo. Inmediatamente yo pienso en una cajita de cartón, yo estoy pensando en un cuadrado,
o estoy pensando en un volumen, inmediatamente yo pienso en hacer un vaso de lo que usted usa para beber agua. Yo estoy pensando en líneas verticales y también en círculos, pequeños óvalos. ¿Sí? Estoy pensando en eso. Y eso le da la forma del aspecto de un vaso. Inmediatamente yo pienso en cualquier elemento que pueda existir en la realidad, yo tengo que valerme necesariamente de puntos, líneas, planos, regulares o irregulares y volúmenes. Entonces es de ahí lo importante, la importancia de ustedes poder manejar bien lo que son los planos y los volúmenes. Esto es fundamental para la iniciación en el dibujo, que ustedes puedan entender y usar esto como medio de expresión en sus trabajos futuros y también en la composición o en la creación de cualquier o reproducción inclusive de cualquier tipo de imagen que ustedes estén observando. Hasta un próximo video, espero que puedas practicar mucho, dejas tus preguntas, tus comentarios y con gusto estaremos aclarando cualquier duda que tengas. Hasta entonces.